Buenos días a los diputados miembros de la Asamblea Nacional. Como siempre, un gusto estar con ustedes. En estos próximos minutos voy a tratar de hacer un video por la distancia que nos separa para la presentación de COVID. Quiero decirles que mucho más de lo que yo les voy a presentar, toda la encuesta está en una página web que se llama Proyecto Encovid. En esa página, proyectoencovid.com, van a poder conseguir todas las presentaciones de las 13 dimensiones que estudió la ENCOVID este año y que yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción para el debate de la Asamblea. Voy a compartir entonces rápidamente en la pantalla para tratar de mostrarles los resultados de esta investigación. Aquí la tenemos. Bien, lo primero que quiero decirles es que el campo se hizo entre noviembre del 2019 y marzo del 2020. Se entrevistaron aproximadamente unos 10.000 hogares y eso supuso obtener información de más o menos unas 33.000 personas. Lo primero que quisiéramos mostrarles es los cambios demográficos que no solamente se refieren o que se reflejan en este en COVID, sino en algunos otros estudios sobre el impacto que ha tenido la migración en Venezuela. Aquí hay unos cambios fundamentales en la lógica del país. La población venezolana ha caído de 32 millones de habitantes a solo 28 millones de habitantes. Eso es comparando las proyecciones del INE sobre la base del censo de 2011 con respecto a las proyecciones de Naciones Unidas del 2020. La mayor cantidad de personas que se nos ha ido, de esos casi poco más de 4 millones, ha sido precisamente en las edades, digamos, más jóvenes, entre los 19 y los 30 años. En el caso de las mujeres es la edad de fertilidad, por lo tanto estamos esperando que la población venezolana siga cayendo en el futuro. Mostrarles rápidamente las cifras de la ENCOVI, los niveles de pobreza, como lo han visto por otros niveles, por otras coberturas de prensa. Tenemos unos niveles de pobreza extrema cercanos al 80%. Eso ha sido producto de una caída del Producto Interno Bruto del 70%. No hay riqueza que repartir, por eso es que somos cada vez más pobres desde el punto de vista del ingreso. Una inflación de 3.365% solamente en un año. Eso significa que el ingreso promedio de los venezolanos es de 0,72. Cuando vemos entonces otros tipos de pobreza, ya no solamente la de ingreso, que cubre casi a toda la población, sino lo comparamos, por ejemplo, con niveles de pobreza más estructurales, que no solamente cubre ingresos, sino también temas relacionados con educación, vivienda, etcétera. La pobreza crónica en Venezuela, aquella que no mejora con crecimiento del Producto Interno Bruto, con reactivación económica, es de 41%, lo cual indica que un 54% de este 96% está en situación de pobreza reciente. Esto de alguna manera lo que cabría esperar es que si mejoran las condiciones económicas del país, pues entonces estas personas tendrían los atributos con los cuales salir de la pobreza con su propio esfuerzo, aunque evidentemente en un tiempo más largo que en el que tardaron en caer en la pobreza. La ENCOVI este año también mide los niveles de pobreza de consumo, es decir, la cantidad de hogares que tienen un consumo inferior a 2.000 kilocalorías por persona a día, y eso nos refleja un nivel de pobreza de consumo de 68%, lo cual indica un país que no cubre sus necesidades de alimentación. Eh, Cuando comparamos con otros países de América Latina, ya no con la canasta venezolana, sino con canastas internacionales, somos el país más pobre de América Latina, inclusive más que Haití, y también somos el país más desigual, o por lo menos el segundo más desigual. El más desigual es Brasil, con un índice de Gini de 53. Eso hace que nos comparemos ya no con países de América Latina, sino con países que tienen una fragilidad política importante. Este es un índice de fragilidad política que construyen, entre otros, organismos de Naciones Unidas y algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en este tipo de mediciones, y nos coloca con países del África, y por eso que nuestros niveles de pobreza se parecen. Aquí tenemos los niveles de pobreza extrema y la pobreza relativa, se parece a países como el de Nigeria, Chad, Congo, Zimbabue y el Yemen, y eso se debe a que la fragilidad política de estos países como el nuestro no atrae inversión extranjera, no permite crecimiento económico, y tampoco tenemos instituciones con las cuales combatir la pobreza.
Visto desde el punto de vista de lo que son las políticas sociales, quiero llamarles la atención de que la política de las misiones se abandonó hace mucho tiempo y a partir de diciembre del 2017 lo que se inicia es una política de bonos. Esos bonos han representado un porcentaje del ingreso familiar importante en los estratos bajos, llega a ser casi el 50% en el 2018 y 44% en el 2019. Del total de los hogares es 42 y el de los hogares que no son pobres es el 35%. Esos bonos o esas transferencias no laborales no están representadas solamente en transferencias públicas, que son los bonos, sino también en pensiones, transferencias privadas y remesas. Pero evidentemente en los sectores pobres el que es más importante son las transferencias públicas, que representa casi el 14% del ingreso de ese quintil. Cuando vemos a la política de los CLAP, ustedes saben que las cajas CLAP cuando las entregaban había un subsidio implícito. Ese subsidio implícito es la diferencia entre el valor de mercado y lo que las personas pagaban por la caja, es de aproximadamente $10.3. Si bien en todos los estratos sociales, en todos los quintiles, el promedio de ese subsidio implícito es similar, anda por el orden de los $7 por hogar al mes. Sin embargo, cuando eso lo comparamos contra lo que gasta cada uno de esos quintiles en promedio en alimentos, pues entonces se ve que hay cierta progresividad en los estratos más pobres. El 52% del ingreso en alimentos está afectado por la transferencia o el subsidio implícito, disculpen, de los CLAP. Esto, sin embargo, en términos, digamos, generales, no tiene un gran impacto, porque para reducir la brecha de pobreza, si pudiéramos transferirle a los hogares más pobres lo que ellos necesitan para comer, tendríamos que transferir $2 al día a 6.5 millones de hogares, lo que daría un presupuesto de 5.000 millones de dólares. Ustedes saben perfectamente que sin el auxilio de organismos multilaterales y entidades financieras, nosotros no podemos llegar a estos niveles de requerimiento para poder cerrar la brecha de pobreza en Venezuela. Por eso que lo que está transfiriendo el gobierno hasta ahora escasamente alcanza a reducir la brecha en solamente 1.5% del total de la pobreza extrema. Tenemos unos problemas muy severos de seguridad alimentaria. Fíjense que para la ENCOVI y después con un telefónico que hicimos en mayo de este año sobre la base de los encuestados en ENCOVI, solamente 7 de cada 10, de cada 100 venezolanos, 7 de cada 100 venezolanos no estaba preocupado porque en su hogar faltaban alimentos. Y fíjense que hasta en el caso de ENCOVI del marzo del 20, entre 34 y 30% de los hogares han declarado que han dejado de comer porque no tienen alimentos suficientes. Eso ha hecho que los niveles de inseguridad alimentaria en Venezuela alcancen a casi la mitad de la población y, si